Buenos días con todos y todas. Es un gran gusto estar aquí con ustedes en esta mañana, aquí en Ecuador y en América, y en la tarde en Europa. Es para mí un gran honor y privilegio el poder compartir en esta mañana con todas y todos ustedes acerca de la metodología y la filosofía Suzuki. Y parte de nuestro trabajo en nuestro proyecto comunitario del INEP. Para quienes quizás se acercan por primera vez a nuestro proyecto comunitario, quisiera en primer lugar iniciar con una breve introducción del INEP, el Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador, INEP. Es una organización comunitaria que desde el año de 1985 realiza un trabajo permanente para mejorar la vida de niñas, niños, jóvenes y sus familias de los sectores populares de la ciudad de Quito. El propósito principal de la acción que emprende el INEP es formar seres humanos buenos, sensibles, capaces de construir una nueva humanidad. El INEP, desde sus inicios, impulsa procesos de educación popular en el suroccidente de Quito y también a nivel regional y nacional y también ahora a nivel internacional a través de sus diferentes áreas de trabajo. Tenemos nuestro proyecto educativo en la unidad educativa INEP, donde contamos con un espacio desde el Centro de Desarrollo Infantil, Educación Básica y Bachillerato. El área de desarrollo local, investigación, comunicación, formación docente y salud comunitaria. Desde el año de 1999, el INEP, nuestro proyecto comunitario, recibe el apoyo de la Asociación Francesa Partage. Esta red de solidaridad internacional ha permitido y permite desde aquel entonces que nuestro proyecto comunitario pueda impulsar sus acciones en beneficio de los sectores más necesitados de la ciudad y del país. Con esa breve introducción, pues les doy nuevamente la más cordial bienvenida. Muchas gracias por conectarse y por estar presentes esta mañana. La filosofía y el método Suzuki. Nosotros como INEP, pues somos educadores, educadoras populares que trabajamos guiados bajo la filosofía del maestro brasileño Paulo Freire, quien difundió al mundo su pedagogía de la liberación, una pedagogía que busca construirnos en colectivo, formarnos todos juntos en este proceso de educación liberadora y transformadora. En la búsqueda de nuevas metodologías para también impulsar y promover el arte insertada en el proceso educativo, en el año 2010 conocimos
gracias a un compañero violinista, sobre la filosofía Suzuki. Desde ahí tenemos pues esta analogía de que Paulo Freire es a la educación lo que el doctor Suzuki a la educación musical o a la música. Entonces hemos empatado totalmente con su filosofía y método en el trabajo desde el programa de educación del talento musical que el INEPE impulsa para ofrecer una formación humana y musical a familias de sectores vulnerables de escasos recursos económicos de la ciudad. Hemos tenido resultados hermosos al trabajar estos años con el método y en esta ocasión pues voy a compartirles la filosofía que el doctor Suzuki nos dejó como legado. El doctor Shinichi Suzuki nació el 17 de octubre de 1898 en Nagoya, la prefectura de Aichi, Japón, y murió el 26 de enero de 1998. Él vivió casi 100 años y hasta el final de su vida estuvo enseñando música a los niños y niñas de su país. Fue un gran visionario, violinista, pedagogo, que vivió con la convicción de que en todo ser humano radica una gran fuente de bondad, justicia y verdad, listas para ser esparcidas con el prójimo, cuando al existir un medio ambiente adecuado, la educación tiene como fundamento el amor. Shinichi Suzuki, uno de los 12 hijos de un constructor de violines, fue el creador del método que lleva su nombre. A los 17 años de edad, después de haber sido fuertemente impactado al escuchar una grabación de Misha Elman interpretando el Ave María de Schubert, comenzó a estudiar de forma autodidacta el violín. Posteriormente se mudó algún tiempo a tomar clases de violín en Tokio para continuar con sus estudios en Alemania a partir de los 22 años con el profesor Karl Klinger. En Alemania también conoció a Waltraud, la que sería su esposa, compañera de toda su vida y de quien siempre recibiría un apoyo incondicional. Al regresar a Alemania, a principios de los años 30, en la búsqueda de una forma adecuada para enseñar a niños pequeños a tocar el violín, se percató de la gran facultad con que todos los niños y niñas cuentan para aprender su lengua materna y la eficacia del método que utilizan los padres de familia para enseñarles la lengua materna a sus hijos. Este fue un gran descubrimiento del doctor Suzuki, el enorme potencial que todos tienen para aprender su lengua materna. Este acontecimiento del aprendizaje de la lengua materna, aparentemente obvio para el sentido común, demuestra el gran potencial que todos los niños tienen desde el nacimiento para desarrollar nuevas habilidades cuando el medio ambiente y el entorno son adecuados. Basó en este hecho sus ideas y comenzó a desarrollar su método, lo que daría lugar a la fundación del Instituto de la Educación del Talento en Matsumoto en el año de 1945. Falleció el 26 de enero de 1998. El método Suzuki ha sido acogido por un sinnúmero de conservatorios, escuelas e instituciones dedicadas a la enseñanza musical en todo el mundo. A lo largo de su vida recibió 9 doctorados honoris causa y entre sus exalumnos se cuenta con concertistas de gran prestigio, concertinos de algunas de las orquestas profesionales más importantes del mundo y profesores que ocupan cátedras en conservatorios y escuelas de música, quienes son líderes a nivel internacional. Sin embargo, el legado más importante que nos deja el doctor Suzuki es la gran estela de niñas, niños, padres de familia y profesores de todo el mundo a quienes el doctor Suzuki ha inspirado a que abran sus corazones y planten una semilla de esperanza que a través de la música aportan una luz de paz
y mejor entendimiento del mundo. En esta diapositiva tenemos unos datos interesantes sobre el doctor Shinichi Suzuki. Su papá tuvo la primera fábrica de violines en Japón y en un punto de la historia fue la más grande del mundo. Tuvo 11 hermanos. A los 17 años empezó a tocar el violín. En Tokio, un dato interesante, tuvo un cuarteto de cuerdas con sus hermanos e hicieron giras y conciertos. También fue director de la Orquesta de Cuerdas de Tokio. Y en la búsqueda de una forma adecuada para enseñar el violín a los niños y niñas de su país, se percató de la eficacia del método de la lengua materna para que todos tengan éxito en este proceso. Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis por la palabra éxito. Generalmente, éxito nos suena a una palabra que se usa a nivel empresarial, económico, a nivel de la economía. En la filosofía Suzuki tenemos una visión también transformadora de esta concepción de éxito, que nos invita a nosotros siempre visionar que todos los niños y niñas van a poder aprender de forma exitosa, ¿sí? Y puedan aprender bien todo lo que se proponga. A eso nos referimos con la palabra éxito. Ahora bien, este hallazgo, entre comillas, del doctor Suzuki de que es increíble que todos los niños y niñas aprendan su lengua materna, nos lleva a preguntarnos, ¿por qué estudiamos cómo los niños y niñas aprenden su idioma? Todos los niños y niñas aprenden bien su lengua materna. Es una manera exitosa de aprendizaje, porque todos pueden. Los niños y niñas a los 4 o 5 años hablan fluidamente su lengua materna, para después empezar a descubrir cómo se escribe y cómo se lee. Por lo tanto, es una manera exitosa de aprendizaje y una manera exitosa de enseñanza. Quienes hemos tenido la experiencia de aprender una segunda, tercera lengua ya de adultos, sabemos que aprender un idioma es complicado. ¿Sí? Hay que aprender vocabulario, sintaxis, la semántica, la pronunciación, etc. Para nosotros como adultos es algo difícil, pero para los niños es fácil aprender, es natural. Aprenden sin darse cuenta. Por lo tanto, vamos a aprender un poco el secreto del éxito en que todos y todas aprendemos nuestra lengua materna. Analicemos un poco cómo aprenden los niños y niñas su lenguaje. ¿Qué elementos participan? Todos los niños y niñas aprenden su idioma materno por haber nacido en un mundo donde todos hablan ese idioma. Los bebés absorben absolutamente todo. Están rodeados de mucho amor y estímulos que están a su alrededor. Los niños y niñas experimentan constantemente con la voz y con los diferentes sonidos. Por supuesto, al estar inmersos en este entorno de su lengua, empiezan a imitar lo que escuchan. Mientras más incentivo haya, mayor es la respuesta de parte de los bebés. Empiezan a emitir los sonidos sin analizarlos. ¿Sí? Ellos no están pensando, oh, estoy pronunciando la A, la E, etc. O entenderlos racionalmente. Tienen un enorme placer al aprender. Imitan palabras, frases, oraciones. Todo el tiempo continúan rodeados del lenguaje, tanto hablado como escrito. Están expuestos a carteles, a libros, a textos. Todos los bebés
Aprenden a su propia manera y a su propio ritmo. Nunca nos detenemos a pensar, oh, un bebé a los 8 meses debe ya hablar 10 palabras. O cuando cumpla un añito, oh, el niño ya debe hablar 100 palabras. No nos detenemos a pensar eso. Cada bebé aprende a su propio ritmo y de su propia manera. Los adultos no podemos empujarlos, simplemente les permitimos crecer y ser felices creciendo. A los bebés se les debe leer sin presionarlos para que aprendan a leer. Pues sabemos que a la edad de 3 años, muchos bebés ya dominan perfectamente la gramática de su idioma. Simplemente lo hacen al hablar con los demás. No hay necesidad de explicaciones sobre su lengua. Una vez que los niños y niñas tienen fluidez en su lengua hablada, aprenden ya a leer y a escribir. Hablar, es decir, ser físicamente capaz de emitir los sonidos de la lengua materna y tener el idioma en el oído, es decir, el vocabulario, el orden de las palabras, la gramática, son preparaciones necesarias para posteriormente aprender a leer. La gramática y el análisis siguen en un proceso muy natural. El doctor Suzuki tomó todos estos elementos muy en serio, como dijo Howard Gardner, creador de la teoría de inteligencias múltiples. Tomó estos elementos en serio y los trasladó al aprendizaje de la música. Al darse cuenta del enorme potencial de todos los seres humanos para aprender su lengua materna, por supuesto, con excepciones de bebés que nacen con alguna discapacidad auditiva, el doctor Shinichi Suzuki se dio cuenta del enorme potencial que todos los niños y niñas tienen para aprender cualquier cosa. Todo depende de varios elementos que se conjugan para que cada niño florezca de manera hermosa. El doctor Suzuki en una de sus obras menciona que los niños y niñas son como semillas. Si plantamos la semilla y le damos el entorno necesario, es decir, la luz, agua, hablarle con cariño a la plantita, ponerle abono, todo esto significa cuidar conscientemente del entorno para que la semilla florezca. Si esa semilla está rodeada de todos estos elementos, va a crecer y va a florecer de manera hermosa. De la misma forma, los niños y niñas son como semillas. Nosotros, los adultos, que estamos a su alrededor, proveemos al niño, le brindamos al niño, a la niña. Nosotros, de manera consciente, el entorno para que crezca y se desarrolle y desarrolle todo su potencial de manera hermosa. Y es así como florecerán como seres humanos diferentes con un corazón hermoso. Todo esto llevó al doctor Suzuki a difundir y a plantear los fundamentos de su filosofía, que están aquí expuestos en el gráfico. En primer lugar, tenemos el respeto profundo al ser humano, al ser una filosofía que respeta el ritmo y modo de aprender de cada uno y de cada una. Mientras más temprano, mejor, pero nunca es demasiado tarde. Por lo anteriormente expuesto, sabemos que todos los bebés están inmersos y expuestos a su lengua materna desde que están en el vientre de la madre.
Es así como los bebés absorben los sonidos de su lengua materna desde la gestación. Al estar rodeados de su lengua materna, escuchan todo lo que está en su entorno y poco a poco van interiorizando y utilizando el lenguaje para comunicarse. Pero no olvidemos que nunca es tarde para aprender. El siguiente precepto de la filosofía Suzuki es el apoyo total y presencia de la familia. Para que una persona pueda comunicarse con su lengua materna, es indispensable la presencia de personas a su alrededor que le hablen, que le canten y se comuniquen con la persona. Es así que al trasladar esta premisa al aprendizaje, la participación e involucramiento cariñoso y comprometido de la familia es vital para el éxito del niño, de la niña, del joven, del adulto. El talento no es innato. ¿Qué quiere decir esto? La filosofía de la lengua materna rompe con la concepción de que el talento es algo innato, es decir, que una persona nace con talento o sin talento. El talento, así como las habilidades, es algo que se va desarrollando. Todo depende en gran medida del entorno. La importancia del entorno, por lo tanto, es la siguiente máxima de la filosofía Suzuki. ¿Cómo podemos nosotras y nosotros proporcionar a los niños y niñas un entorno, un medio ambiente adecuado para que se estimule su deseo de aprender? Los niños y niñas pequeños no aprenden a través de su intelecto, de su raciocinio, ni con explicaciones. Aprenden mejor absorbiendo de su medio ambiente. Los niños pequeños reciben todos los estímulos de su medio ambiente para el aprendizaje de su lengua materna. Nacen en un mundo donde todos hablan y se comunican. Por lo tanto, debemos proveer a los niños y niñas de un entorno que estimule su amor y su deseo de aprender. En la filosofía Suzuki tenemos siempre una forma positiva de enseñar. Los niños y niñas tienen una curiosidad insaciable para aprender y un placer natural cuando aprenden cosas nuevas. ¿Cómo podemos mantener esa motivación viva? Recordemos el gozo y la satisfacción de los padres y familiares, sobre todo quienes somos padres y madres, cuando el bebé dice sus primeras palabras. Siempre felicitamos, animamos al bebé, lo aplaudimos, lo felicitamos. Pensemos ahora cuando dan sus primeros pasos. La felicidad que siente la familia por cada aprendizaje de sus hijos e hijas se refleja en la actitud, en los ojos de los niños y niñas. Por otro lado, las críticas negativas, el castigo, desalientan a los niños y niñas y tienen un efecto negativo en su autoestima. Como docentes, debemos recordar que nuestro cariño sincero hacia nuestros estudiantes, sus familias y nuestra pasión por el aprendizaje son contagiosos. La siguiente máxima es aprender unos de otros. Así como en la educación popular, y como lo dijo Paulo Freire, nadie educa ni libera a nadie. Todos nos educamos y liberamos entre todos y todas, mediatizados por el mundo. El carácter primero, luego la música. En el método Suzuki, educamos primero el respeto, la escucha, la empatía, la sana autoestima y confianza, fortalecer el vínculo familiar. En cada clase, desarrollamos la constancia, el esfuerzo y el disfrute por el trabajo bien realizado. Estos elementos que son humanos tienen vital importancia. En términos de educación, podemos pensar en esta premisa como lo visionamos en nuestro proyecto comunitario del INEP. Si lo humano está bien, lo académico
viene por añadidura. Como última máxima, tenemos construir un mundo mejor. El legado del Dr. Suzuki es que a través de la música y de una educación diferente podamos formar y formarnos como seres humanos nobles, sensibles. Que seamos transformadores, transformadoras positivos de nuestra sociedad planetaria. Seres humanos de paz, que podamos crear juntos un mundo mejor. Ese es el legado del Dr. Suzuki, que celebramos también hoy a propósito de su natalicio, que festejamos el día de mañana. Muy bien, tenemos la aplicación en el método. Todas estas máximas de la filosofía Suzuki, que difundió al mundo, luego se vieron reflejadas en su metodología de enseñanza. Entonces, en este siguiente gráfico, tenemos cómo la filosofía se aplica al método de enseñanza, como lo dijo Nahuel, no solo en la música, sino en cualquier área del aprendizaje. Como primer punto tenemos cómo aprenden los niños y niñas. Siempre debemos pensar en cómo podemos proporcionar a cada niño, niña, joven, con un entorno adecuado que estimule su deseo de aprender. Como docentes, es importante dialogar sobre este punto con la familia. Los niños y niñas aprenden todo como una unidad, en integralidad, sin segmentar. Aprenden por sus sentidos. Lo que les rodea y tiene una gran significación para ellos y ellas, se queda grabado en su mente y en su corazón. Como educadores, educadoras, padres y madres de familia, es fundamental trabajar mucho para generar entornos que alienten el deseo de los estudiantes, de los niños, niñas, jóvenes, a aprender. Debemos concentrarnos en cambiar el entorno, no cambiar al niño o a la niña. Preparación. Así como en la educación popular, siempre nos preocupamos en interiorizar y dominar el quiénes de nuestra comunidad educativa, es decir, sus características biopsicoevolutivas e individuales. De esta manera generaremos procesos de aprendizaje que tomen en cuenta sus contextos, sus vivencias, sus intereses, sus preguntas, sus sueños. Como educadores y educadoras, debemos tener el terreno muy abonado para generar clases y talleres significativos, respetando las características de nuestros estudiantes, motivando y estimulando su interés y deseo de aprender. De esta manera, estaremos generando entornos educativos transformadores. Paso a paso. Cada ser humano desarrolla su habilidad paso a paso. Por ello, es fundamental que cada elemento de conocimiento práctico que se trabaja con nuestros estudiantes debe ser dividido, ¿sí? Segmentado en pequeñas unidades o pasos para generar mejores comprensiones. Se debe dominar primero un paso antes de pasar al siguiente, realizando repeticiones con enfoque. Luego de ello, presentamos la siguiente unidad que vamos a trabajar y repetimos el proceso. Mientras más pequeño el niño, más pequeño es el paso que debemos trabajar. Es fundamental, compañeros y compañeras, recordar siempre felicitar los pequeños logros, y digo pequeños entre comillas, porque esos logros son gigantes para un niño, una niña pequeña. Ritmo de aprendizaje. Cada persona avanza a su propio paso y a su propia manera. Si nos detenemos a pensar en un bebé que está creciendo, aprendiendo a sentarse, aprendiendo a gatear, a caminar, a hablar, nunca vamos a querer forzar que en cierto número de meses camine,
como dije anteriormente, o diga un cierto número de palabras. No tiene sentido tratar de enseñar a un niño a caminar cuando aún no está listo, o presionar a un bebé a hablar cuando aún no está listo. Al conocer el quiénes de nuestra comunidad educativa, conoceremos a profundidad el ritmo y manera de aprender de todo el grupo y de cada estudiante. Esto nos permitirá generar procesos de aprendizaje dinámicos, incorporando varias herramientas didácticas y metodológicas que respondan a esas individualidades y al grupo como colectivo. Aprendizaje acumulativo. Es uno de los factores más importantes para el éxito en el desarrollo del lenguaje. Una vez que el bebé aprende una palabra, nunca la olvida, continúa usándola y luego continúa aumentando su vocabulario. El uso continuo del vocabulario conocido permite que los niños y niñas logren fluidez en el lenguaje, que desarrollen su memoria. La repetición constante permite que los niños y niñas interioricen los sonidos en el oído, así como también la sensación física del sonido y eventualmente su significado. Es importante por ello generar procesos educativos con acercamientos sucesivos, donde los niños y niñas no mecanicen y olviden lo del año o mes o unidad anterior, sino que la puedan profundizar y aplicar en lo que están aprendiendo. Una aplicación fundamental dentro del método es que el proceso educativo es 100% responsabilidad de los educadores y educadoras. Es vital recordar que para lograr generar estos entornos transformadores de aprendizaje, es 100% responsabilidad de los educadores y educadoras tener un espíritu investigativo, un espíritu creador para responder a las individualidades de cada estudiante. Es responsabilidad de los educadores y educadoras lograr el éxito en el aprendizaje de todos y todas los estudiantes y velar por generar aprendizajes significativos. Si debemos adecuar los contenidos, lo debemos hacer. Debemos buscar la manera de cómo llegar a nuestros grupos, a cada uno y a cada una de quienes participan en el proceso educativo. No debemos etiquetar a nuestros estudiantes. El éxito en el proceso de aprendizaje depende 100% del docente y de cómo él o ella guía a la familia para construir una verdadera comunidad alrededor del proceso educativo. Finalmente, debemos recordar, como educadores y educadoras inspirados por la filosofía del Dr. Suzuki, que todos y todas pueden. Llegamos a la gran conclusión de que todos los niños, niñas, jóvenes y en general todo ser humano puede aprender y hacerlo bien. Si logramos generar un entorno rico, familias colaborando en el proceso educativo y docentes que se responsabilicen con cariño, con compromiso, todos y todas pues lograremos vivir un proceso de aprendizaje con felicidad. Eso es lo que nos deja la filosofía y posterior aplicación del método. Y es una filosofía de vida, no solo de educación, que nos lleva a recordar que los seres humanos debemos cultivar la nobleza de nuestro corazón para cambiar al mundo. El doctor Suzuki siempre decía, beautiful tone, beautiful heart. Sonido hermoso, corazón hermoso. Eso es lo que buscamos, vibrar y formarnos con un corazón hermoso, pues ahora, más que nunca en esta emergencia planetaria, nuestro mundo lo requiere. Muchas gracias por escuchar esta síntesis de la filosofía Suzuki. Antes de dar paso a las preguntas, quisiera compartir con todos y con todas un pequeño video de la aplicación
de la filosofía y de la metodología Suzuki en nuestro espacio comunitario del INEP. Observaremos unas escenas del trabajo en estimulación musical temprana, en un taller de instrumento y también en el trabajo con niños y niñas en el aula. Saludamos a los niños, los niños, los niños. Saludamos a las niñas y palmeamos. Tic, toc, hace el reloj. Tre, tre, hacen mis pies. Ping, pong, mi corazón. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Entonces, ¿te acuerdas qué detalle era importante aquí? Los finales del compás con el anular. Ajá. Entonces hay una parte que es como que el anular está en la primera cuerda y otra que se traslada a la segunda cuerda. Entonces ahí como que hay un puentecito justo que te avisa cuando ya se traslada a la segunda cuerda. Entonces, todo hasta ahí es primera cuerda. Y aquí se traslada a la segunda cuerda. Un, dos, listos y tan 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 tan. Con este video, pues quiero finalizar mi intervención con mucha gratitud, mucha alegría por haber compartido en este espacio y pues doy paso a Pablito para responder a las preguntas que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Perfecto, André. Primero agradecerles a todos por la presencia. Hemos tenido una importante presencia, 105 participantes, 35 en el Facebook. Y quiero especialmente agradecer a los compañeros de Pactage, a la red Pactage RICE, a los compañeros de Comparte, de la red de Comparte España, y a todo el equipo del INEPE y de los cursos virtuales que nos han acompañado en esta mañana. Bueno, André, te comento que en este momento tenemos varias preguntas. Les pido que si alguien más tiene alguna pregunta adicional, inglés o francés, lo puede hacer en este momento en el chat. Primero quería comenzar con varios saludos. Nos saluda Marta Salas, participante del Festival Suzuki Lima. Nos saluda también, está con nosotros Cecilia Vitey, de Contrato Social por la Educación. Asimismo, tenemos participantes de Guayaquil, Cuenca, Latacunga, los que nos han escrito en el chat. Tenemos a Gabriel Kraus desde Alemania y los compañeros, por supuesto, de la red Pactage RICE en Nepal, Haití.
y también desde Paulo Freire, Mahatma Gandhi. La primera pregunta, André. Isabel Velasco nos dice, buenos días por tan increíble información. La pregunta es, ¿cómo podemos enseñar a los alumnos como lengua materna si ya no son bebés y tienen, por ejemplo, 9 años? Muchas gracias, compañera, por su pregunta. Justamente el doctor Suzuki trasladó los elementos que tienen lugar para que el bebé aprenda de modo natural su lengua materna. Aplicando a la metodología, pues esto se evidencia en el trabajo con cualquier edad. Es decir, si nosotros tenemos estudiantes de 9 años, tenemos que preguntarnos, ¿qué área estoy trabajando? En primer lugar, ¿cómo puedo rodear a mis niños y niñas del entorno para que estén en constante contacto con lo que estamos trabajando? ¿Sí? ¿Cómo puedo saber yo el ritmo de aprendizaje, el modo de aprendizaje de mis niños y niñas? Dominando sus características psicoevolutivas, sus características emocionales, individuales, sociales. No va a ser lo mismo enseñar esta unidad a un niño de 5 años que a un niño o niña de 9. Por lo tanto, al nosotros dominar esas características, generaremos procesos en el proceso de enseñanza-aprendizaje significativos para el niño, para la niña, sin mecanizar. También como docentes nos debemos preguntar, paso a paso, ¿cómo puedo yo construir esta unidad colectivamente? ¿Sí? Segmentando, dividiendo el contenido para que todos los niños y niñas lo comprendan bien. Y sobre todo algo que debemos recordar en la aplicación ya del método, en cómo construir aprendizajes en colaboración, dejando que los niños y niñas descubran, ¿sí? No diciéndoles todo, sino, a ver, construyendo estos mecanismos de interacción, de construcción colectiva del conocimiento, registrando sus preguntas sobre lo que estamos trabajando. Nuevamente, si nos detenemos otra vez a pensar en la lengua materna, nos podemos preguntar, ¿cómo involucro a los padres y madres de familia en esto que estamos trabajando con mis niños y niñas? Entonces, todo lo que expuse en las diapositivas se puede aplicar a cualquier nivel, a cualquier edad, ¿sí? Siempre que asumamos esa responsabilidad como docentes de generar aprendizajes significativos, entornos transformadores, participación de la comunidad. De esa manera, para los niños y niñas va a ser algo muy natural, ¿sí? No va a ser algo extraño, ser solidario, respetar, escuchar. Eso es lo que queremos en primer lugar. Entonces, como también otra gran conclusión, es tener lo humano en primer lugar. Lo académico viene por añadidura. Entonces, podemos observar que la filosofía y la metodología Suzuki se puede aplicar a cualquier nivel y en cualquier edad, en cualquier área del aprendizaje. Perfecto. Tenemos 2 preguntas relacionadas con si el currículo de estimulación musical forma parte del método Suzuki. ¿Qué instituciones trabajan en el país, en Ecuador, con el método Suzuki? Y si está extendido, ¿hace cuántos años? Ahí podrías informar el trabajo del INEP en el método. Sí. Gracias. Sí, justamente a raíz de que como INEP conocimos sobre la filosofía Suzuki, nosotros, los docentes y las docentes, empezamos a tomar los cursos de capacitación en el año 2011. Pero hasta ese momento, ya en el país había un trabajo previo Suzuki muy poco conocido porque era, digamos, un poco exclusivo de un lugar en el norte de la ciudad. Pero como INEPE, al empezar a sentir, a visionar, a vivenciar las bondades
los resultados, por así decir, del proceso desde el año 2011, nos dijimos a nosotros y nosotras, no, esto no nos podemos quedar nosotros solos, esto tiene que saberlo más personas, tiene que ser difundido. Y es así como, gracias a ese deseo de que esta filosofía sea accesible a cada vez más instituciones, más docentes, más familias, el INEP inició en el 2012 el esfuerzo de realizar por autogestión puramente el Festival Suzuki Ecuador, que también ha recibido el apoyo en estos años de Pactash para poder realizarlo. El Festival Suzuki Ecuador es un evento anual que desde el año 2012 se da en la ciudad de Quito, hemos hecho en Quito, y en el 2016 hicimos en Guayaquil. En este festival invitamos a las maestras y maestros capacitadores en varias áreas del método, pero son capacitadores en el método, y justamente para ofrecer los cursos de formación a las personas que deseen tomarlo. Como INEP aplicamos ya el método desde el año 2011 y a nivel de Ecuador, desde el año 2012 se han formado más de 1000 profesionales en el método, algunos de ellos desde el 2012, otros en años posteriores han empezado a trabajar con el método Suzuki de manera particular, individual o en algunas instituciones pequeñas. Es el caso de Loja, tenemos una institución donde trabajan la estimulación. En Riobamba tenemos experiencias Suzuki en Manabí, Esmeraldas, Guayaquil, con profesores que han abierto sus espacios particulares. En el caso nuestro, somos una experiencia que en el programa de educación del talento musical, pues recreamos talleres Suzuki en piano, guitarra, violín, violonchelo, saxofón, flauta traversa, flauta dulce, canto, dirigidos a familias de sectores vulnerables que por primera vez han tenido acceso al arte y a una formación diferente desde el año 2011. Los cursos de estimulación musical temprana, más que un currículo, responden a las características de los niños y niñas preescolares y las actividades se construyen en una secuencia para ir desarrollando desde las edades más tempranas la parte humana de los niños y niñas, la sensibilidad, la solidaridad, el vínculo familiar y habilidades también que luego se reflejarán en su aprendizaje cognitivo de las demás áreas del trabajo. Eso, espero haber respondido a la pregunta. Sí, Ana, perfecto. Bueno, tenemos de nuestro participante de Haití, nos comenta, el francés es nuestra lengua de enseñanza, pero nuestra lengua materna es el criollo haitiano. Da muchos problemas a los niños porque no absorben la lengua de aprendizaje. ¿Hay alguna manera eficaz de enseñar sin usar la lengua materna? Esa es una. Y la otra, nos preguntan, ¿es positivo tener una clase musical en 2 idiomas? Por ejemplo, inglés y español. Gracias. Qué emoción tener participantes de Haití. Bueno, es un caso muy similar a nuestras comunidades indígenas aquí en el Ecuador, cuyo idioma nativo, su lengua materna, es el quichua, ¿sí? Pero por toda la situación del mestizaje aquí en el Ecuador, los niños y niñas están bastante expuestos al español. Muchos de ellos posteriormente, por trabajo, por estudios, se mudan de sus comunidades y van perdiendo poco a poco su quichua.
Hay un esfuerzo muy grande. Conozco varios programas, sobre todo a nivel de la Universidad Católica del Ecuador, donde yo estudié, donde se han hecho esfuerzos enormes por contar con material escrito, por ejemplo, en idioma quichua, en contar con experiencias de la educación intercultural bilingüe, donde los niños y niñas en la escuela también estén expuestos a su lengua materna. Aquí juega un rol primordial la familia. La familia mantiene la raíz de su lengua materna. Y es primordial también que se genere esta conciencia de valorar a la lengua materna, que es algo muy complicado en estos casos. Me imagino quizás que es algo muy similar con el criollo en Haití, que también por el estatus que tiene el francés, se prefiere dar prioridad a esa segunda lengua más que al criollo. En primer lugar, esto demanda un gran reto de nosotros y nosotras. Es primero generar una conciencia en las familias de no perder la lengua materna. Es decir, de en la casa los niños y niñas de estar expuestos constantemente y valorar y querer y amar a su lengua materna. Debe también volcarse a un esfuerzo de política pública, de que en las escuelas, en los colegios, se valore la lengua materna y existan también programas de enseñanza que no pierdan su lengua materna. Hemos reflexionado en la filosofía Suzuki la importancia del entorno. Los niños y niñas, los jóvenes, todos deben tener un entorno, por esta pregunta, donde esté su lengua materna, como algo valioso, algo importante. Entonces, esto demanda un esfuerzo desde varios puntos, ¿sí? Desde el punto de la comunidad, desde el punto político, también por así decirlo. Es algo grande, pero como para ir respondiendo a la pregunta. Y no dejar que se pierda, eso es fundamental, no dejar que se pierda el criollo, el quichua, las lenguas nativas, el zapiqui, el agua coaquiera, aquí en el Ecuador. Tenemos más de 120. Y para ir con respecto a la segunda pregunta, ¿es positivo tener una clase bilingüe? Yo entiendo que proporcionar quizás canciones en otro idioma, totalmente positivo. No vamos a crear confusión. Si nosotros trabajamos con canciones, yo lo he hecho en mis talleres, de otros países, más bien le estamos ofreciendo al niño, a la niña, más abono para su entorno de estar escuchando y estar expuesto a los sonidos de otra lengua. Esto permitirá que en su cerebro también se construyan vías de aprendizaje, ¿sí? O estas autopistas que yo llamo, para que si después los niños, imaginemos que los niños y niñas escucharon de pequeños en sus talleres muchas canciones en inglés o en francés, en afrikaans, y después se animan en el futuro a aprender ese idioma. El cerebro ya habrá generado las conexiones de cómo se escucha, cómo es la sonoridad de ese idioma. Entonces, más bien habremos aportado a los niños, a los niños. Perfecto, André. Gracias. Una última pregunta. Ok, de igual manera los compañeros de Haití nos dicen, aprender una lengua materna lleva mucho tiempo, desde el prenatal hasta los 3 o 4 años. Y como el método Suzuki sigue de alguna manera el mismo ritmo del aprendizaje de una lengua materna, nos preguntan, ¿no se requiere mucho tiempo y mucho tiempo de los niños para aprender a tocar música o un instrumento? Qué linda pregunta. En nuestra experiencia, aplicando el método Suzuki a la enseñanza de un instrumento, hemos podido ver que niños y niñas que desde bebés están en la estimulación, desarrollan sus habilidades tanto humanas, físicas, intelectuales y emocionales para su clase de instrumento. Gracias a que eso se desarrolla, en primer lugar, esta preparación
de la que hablamos antes, el proceso en el instrumento con un niño, una niña que inicia, por así decirlo, a los 3 o 4 años, es pausado para que luego, después de 1 año, 2 años, ya esté tocando, que es algo realmente maravilloso. Cuando empezamos el trabajo con un niño, una niña más grande, por sus características, al conocer su ritmo de aprendizaje, su modo de aprendizaje, el proceso no es tan largo, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, aplicamos todo de la misma forma, pero el tiempo y la manera van a cambiar. Es por eso que es fundamental conocerles bien a nuestros estudiantes y saber cómo trabajar con cada edad. Hemos tenido resultados increíbles de niños, niñas, que inician su proceso y ya después de meses ya están tocando. ¿Sí? Jóvenes que iniciaron su proceso, puedo ahora pensar en algunos que iniciaron su proceso a los 7, 8 años. Hoy tienen, 14, 15 y tienen niveles ya de concierto, por así decirlo. Entonces, sí, como cualquier disciplina, son años también de esfuerzo para lograr estos niveles, por así decir, pero no es que es una eternidad. Quizás al inicio con los niños pequeños se note que es pasos pequeños, pero después el fruto a veces supera nuestras propias expectativas. Eso puedo comentarles. Nada más, Pablito, acabo de leer una pregunta, voy a repetir muy breve, a responder muy brevemente. Niños con el famoso TDAH o con autismo, es algo muy importante esta pregunta. La filosofía, al ser una filosofía de profundo respeto al ser humano, es una filosofía totalmente inclusiva, en todo sentido. Todos pueden. El doctor Suzuki dijo, todos pueden a su manera, a su propio ritmo. Hemos tenido estudiantes con autismo, con Asperger, con el síndrome TDAH, que con la música canalizan positivamente esa energía. Y poco a poco, a su ritmo, logran también resultados hermosos. Eso. Merci à vous tous pour ces échanges passionnants. Merci beaucoup à l'INEP et tout particulièrement à Andrea pour la présentation, à Pablo pour l'organisation et à Patricio pour la traduction en anglais. Nous espérons que l'expérience vous a plu, qu'elle a été enrichissante et qu'elle a été complémentaire avec vos réflexions internes liées à l'apprentissage et à l'enseignement, apportant une pierre, une graine de plus pour un monde plus juste. C'est le genre d'initiative que nous souhaitons développer avec le réseau. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous si vous aussi voulez partager votre façon de travailler, votre méthodologie ou vos outils. Le site de Partage Rise sera bientôt en ligne. Vous pourrez y trouver des présentations des différents membres, ainsi que plusieurs ressources réalisées par des partenaires. Si vous voulez aller plus loin sur une thématique en particulier, nous pouvons aussi organiser et traduire des échanges bilatéraux entre deux partenaires. Voilà, nous allons clore cet atelier. Merci beaucoup à tous pour votre présence, pour vos questions, et à la prochaine.